continuar. Estamos con el tema de las ecuaciones de equilibrio para una cáscara esférica en teoría de flexión. Entonces acá tenemos el aporte de las fuerzas cortantes que van a establecerse en la suma de fuerzas en la dirección tangente al meridiano φ y en la dirección perpendicular al meridiano z. Fíjense los aportes que se dan en la dirección φ. Está dado por el incremento de esta fuerza cortante, ¿no? A ver, veámoslo aquí. Está en la dirección φ, es este aporte acá, que sería la proyección de esta fuerza en la dirección tangente. Esta fuerza, si la multiplicamos por el seno del ángulo de φ, que por la pequeñez del ángulo infinitésimo es igual al propio ángulo de φ, quedaría el primer término producto de 2 infinitesimos, ¿no? Directamente, y aquí quedaría producto de 3 infinitesimos. Entonces, directamente el término que queda con 3 infinitesimos en el producto desaparece, considerado despreciable respecto al primero, y nos quedaría entonces Q por R0 por d θ y por d φ. El resultado de multiplicar solo este primer término por d φ, ¿no? Este es el término que está acá, menos Q R0 de θ de φ, y es menos porque está en sentido contrario a la dirección positiva de φ. Luego tenemos el aporte en la dirección Z, que viene a ser este de acá, ¿no? Este de acá, que es la misma fuerza porque está multiplicada, es la misma que tenemos acá, porque está multiplicada por el coseno de dφ, que prácticamente es 1. Entonces reproduce lo mismo. Y esta es la fuerza, perdón. Esta es la fuerza que se cancela con esta de acá, en parte, ¿no? El Qφ R0 de θ desaparece y nos queda solo este incremento, ¿no? Entonces en la dirección Z tenemos ese incremento, que sería la derivada de Q sub φ por R0 respecto a φ más por dφ de θ, ¿no? Signo menos también porque está en la dirección contraria a Z. Luego tenemos las ecuaciones de los momentos. Están los momentos. Y veamos aquí el resultado. En la dirección, vamos a tomar entre el de arriba y el de abajo, el m θ por R1 de φ se va a cancelar con el m θ R1 de φ. Aquí está. Tenemos m θ por R, la derivada de m θ es el incremento, ¿no? Entonces aquí está, aquí hay un error en el dibujo, este es el R1 por d φ. Y queda, se anula con el anterior, y queda déjeme ver un segundo. No, el momento de dirección φ es este de aquí, m θ por R1 de φ sería este momento, y m θ por R1 de φ este otro, correcto. Acá arriba tenemos el m θ por R1 de φ, en realidad es el m, este es el m, déjenme ver en la dirección φ. La dirección φ tenemos, sí, estos son los m φ por R0 de θ, los m φ actúan en esta, que aquí está, es que este de acá, vamos a ver el lapicito para marcar cuáles son cuáles. Este de aquí es el m φ por R0 de θ. Al pasar al otro lado, nos queda el mismo valor que estaba acá, más su incremento, ¿no? Entonces este que es el m φ por R0 de θ se cancela con este y nos queda este aporte, ¿no? Que es
mφ por R0 punto, que es la derivada de mφ por R0, por d tita de phi. Ese es el aporte en la dirección que vamos a considerar positiva, que es este sentido. Momento en ese sentido es positivo. Bien. Luego tenemos el aporte de los m tita en esa dirección. El aporte de los m tita en esa dirección vamos a tener acá. Este de aquí es el m tita por R1 de phi, que es el arco del meridiano donde actúa. Entonces, el momento distribuido por unidad de longitud por la longitud donde actúa da el momento neto. Y ese momento se proyecta acá, multiplicándolo por el coseno de este ángulo, y nos da el m tita por R1 de phi. Porque el coseno del ángulo, perdón, aquí falta algo. Por el coseno de phi, estaba faltando ahí, ¿no? Por el coseno de phi, porque este es el ángulo phi. Y es un ángulo que puede ser grande, entonces mantenemos el coseno, ¿no? Bien, entre estos dos vamos a tener, porque del otro lado también tenemos el mismo momento, solo en sentido contrario. Entonces su proyección es la misma, solo que está en sentido contrario también. Entonces, entre esas dos proyecciones tenemos al final de acá, ¿no? Que va a ser el aporte de m tita por R1 coseno de phi por d phi y por d tita. Este está actuando también acá en la dirección de phi, ¿no? M tita por R1, que es A, para la cáscara esférica es A, por coseno de phi de tita de phi, por coseno de phi de tita de phi. Ese es. Y tiene signo negativo porque está en sentido contrario a la dirección phi que hemos considerado positiva, ¿no? Luego tenemos el aporte, ya vimos el aporte de la fuerza cortante en la dirección phi. Ya volvemos a ver esto, este par de fuerza cortante que es Q phi por R0 de tita por R1 de phi se multiplicaría por el arco, que sería con el brazo de palanca, ¿no? Entre las dos fuerzas cortantes, y nos da el aporte Q phi por R0. Aquí interpretamos A por el radio de la esfera por d tita de phi. Bien, ese es el momento que resulta del par de fuerzas que está apuntando en sentido entrando. Esta es la cola, no se la ven, está entrando al plano de la pantalla. Y está en sentido contrario, que consideramos positivo en esta ecuación de momento. Entonces va negativo. Bien, esto de acá lo transformamos un poco, desarrollando el producto, y terminamos simplificándolo como la derivada de m phi respecto a phi más la cotangente de phi por m phi menos m tita, igual a q sub phi por a. Esta es la ecuación que llamamos ecuación 3. Entonces tenemos las ecuaciones 1, que viene a ser la suma de fuerza en la dirección phi, la ecuación 2, que es la suma de fuerza en la dirección z, y la ecuación 3, que es la suma de momentos en la dirección phi. Ahora, tomamos el equilibrio del casquete. Entonces, en una cierta posición phi, cortamos nuestro cascarón esférico y aparece acá la fuerza n phi. La proyectamos en la vertical y nos queda n phi por el seno de phi. Y también tenemos en el punto de corte la fuerza cortante Q sub phi, que proyectada en la vertical va a ser Q sub phi por coseno. Acá es el Q sub phi y la roja es su proyección en la vertical, viene a ser Q sub phi por coseno de phi. Entonces la suma de estos dos va a ser igual a 0 porque no estamos considerando ninguna carga en el casquete, ¿no? En este caso, en el equilibrio del casquete, consideramos descargado el casquete. Entonces, la suma de las dos va a dar 0. Cada fuerza está actuando acá en el 2pi por R0, ¿no? Que es la longitud de todo el paralelo en esta posición.
multiplicarlo pi por el 0, se cancela, porque está igualándose a 0, y nos queda n phi igual a menos la cotangente de phi por q sub phi. Es la ecuación 4. Entonces, si nosotros introducimos esta ecuación 4 en la 2, que es la suma de fuerzas en la dirección z, nos va a quedar, introduciéndola acá, esa expresión, nos va a quedar n θ igual a menos la derivada de la fuerza cortante Q sub phi respecto a phi. Bien, esta es nuestra ecuación 5. Ahora, la ley de Hooke, aplicamos aquí la ley de Hooke en términos de las deformaciones. Entonces, el MFI va a ser la rigidez a flexión del cascarón esférico por la curvatura en la dirección phi más Poisson por la curvatura en la dirección θ, ¿no? Entonces MFI va a ser esta expresión finalmente, ¿no? Factorizo A en el denominador. Y luego Mθ se obtiene tomando la rigidez de flexión, pero ahora multiplicando por Poisson a la curvatura en la dirección phi y la curvatura en la dirección θ permanece acá, o en la otra dirección principal, ¿no? Permanece sin multiplicarse por Poisson, y Mθ tiene esta expresión finalmente. Y necesitamos los momentos ya expresados en términos de las curvaturas. Ahora, si derivamos mφ respecto a phi, vamos a tener la derivada de mφ respecto a phi igual a la rigidez de flexión sobre A, que es constante y sale fuera la derivada, ¿no? Y aquí queda derivada segunda de esta rotación del meridiano, más Poisson por primera derivada por cotangente phi más la rotación otra vez por la derivada de la cotangente de phi, ¿no? Bien, ahora estas expresiones de los momentos dadas por la ley de Hooke en las ecuaciones de momentos, en la ecuación 3, fíjense, la ecuación 3 es la ecuación de momento, ¿no? La ecuación de equilibrio de momentos acá, introduciendo allí esta expresión de los momentos Mθ y mφ, nos va a quedar toda esta expresión. Y se pone una expresión fea, larga, ¿no? Estamos con la rotación que tiene que ver con la derivada de W. Entonces esto es una expresión bastante compleja. Para resolver este problema y que haya una solución manejable, práctica, se establece esta simplificación a la teoría de cáscara clásica, ¿no? Es la llamada simplificación de Jekelle. La simplificación de Jekelle hace una analogía con un problema de la cinemática. Yo tengo un cuerpo que tiene una cierta velocidad y que en un determinado espacio muy pequeño, X pequeño, él termina con velocidad 0. O sea, termina en reposo. Velocidad final 0. Termina en reposo un poco en un espacio bien reducido. Entonces significa que aquí había una aceleración, ¿no? Una aceleración en sentido contrario a la velocidad que logró frenar al cuerpo en ese espacio pequeño. Nos recordemos que la velocidad es la primera derivada del espacio respecto al tiempo y la aceleración es la segunda derivada del espacio respecto al tiempo. Entonces, obviamente, para que se produzca que en este pequeño espacio se reduja a 0 la velocidad, es porque la aceleración es muy grande, ¿no? Entonces se cumple que la derivada segunda en valor absoluto de la aceleración, de la velocidad, que es del espacio, perdón, que es la aceleración, es mucho mayor que la primera derivada, que es la velocidad, primera derivada del espacio, y esto es mucho mayor que el propio espacio en que se redujo la velocidad a cero. Bien,
Entonces aquí me permite en las ecuaciones donde estuvieran esta magnitud despreciar estas dos respecto a esta. Esa es la que predomina. Lo mismo pasa con nuestra rotación del meridiano. La derivada segunda va a ser mucho mayor que la primera derivada y que la propia rotación. Entonces, esto de acá lo cancelamos y lo cancelamos donde encontremos. De modo que la expresión larga esta termina siendo simplemente este primer término de acá solamente. La D sobre A por la derivada segunda de la rotación meridiano, y eso es igual a A por el corte sub phi. Entonces, despejando esta derivada segunda de la rotación, queda A cuadrado sobre D por Q sub phi. Esa es la ecuación 7. Por otro lado, la rotación del meridiano en términos de Q sub phi resulta lo siguiente. La rotación sabíamos que es igual a la derivada de la deformación subtita respecto a phi más la cotangente phi por E sub tita menos E sub phi, ¿no? Y ahí entrando con las expresiones de las deformaciones en términos de la de Hooke, vamos a tener esta expresión de la rotación. Ven ustedes que al final, reemplazando n tita punto, aquí está, n tita es menos q sub phi punto, ¿no? Entonces aquí sería, ¿dónde está eso? N tita punto menos Poisson por n phi punto. Esta parte de acá sería acá, ¿no? Veamos, es n tita punto. N tita punto viene a ser menos q sub phi 2 puntos, derivada segunda de q sub phi, ¿no? Aquí va a ser, bueno, aquí ya cambié los signos y puse directamente la derivada segunda de q sub phi. Y aquí ya cambié el signo, se multipliqué por menos 1 todo. Y queda más la b por la cotangente de phi, por, bueno, ya son los reemplazos de n phi punto, de n tita punto, de n phi, de n tita. Y aparece esta expresión en términos del corte y su primera derivada, el corte sin derivar, y la derivada segunda del corte. Entonces, otra vez aplicando la simplificación de Jekelle, nosotros vemos que predomina la segunda derivada respecto a la primera y respecto a la del corte, ¿no? Y se reduce entonces al primer término, la expresión acá. Y la rotación es igual a menos Q sub phi 2 puntos sobre E por H. Entonces aquí no fue que cambié el signo, fue que yo no puse el signo acá. Eso es, me faltó aquí el signo. Queda menos entonces Q sub phi 2 puntos sobre E por H. Bien. Esta es la ecuación 9. Entonces, si esta ecuación 9 la introducimos nosotros en la anterior, en la 7, donde aparece el Q sub phi, aquí está, la 9, entonces vamos a introducirla eliminando la rotación que tiene segunda derivada, ¿no? Entonces aquí hacemos la segunda derivada de la rotación, y esa segunda derivada es igual a A cuadrado sobre D sub phi. Entonces queda A cuadrado sobre D por Q sub phi, y está aquí dividido entre E por H, ¿no? Porque estamos derivando esto dos veces, esto es la derivada cuarta, con signo negativo de Q sub phi sobre E por H, ¿no? Bien, entonces, finalmente la ecuación que resuelve nuestro problema está en términos de la fuerza cortante. Quedó en términos de la fuerza cortante. La derivada cuarta de la fuerza cortante Q sub phi igual a menos E por el espesor por A al cuadrado sobre D por Q sub phi. Esa es la ecuación diferencial del problema. Y fíjense el parecido que hay con esta otra, ¿no? En la solución del cilindro, derivada cuarta de W respecto a, era ya Y 4 veces,
Y luego tendríamos más un término acá por la función W igual a 0, ¿no? Entonces esta es muy similar, es una ecuación de derivada cuarta de W con la propia W sin derivar. Aquí tenemos la derivada cuarta de phi y la función el corte phi, perdón, y la función corte phi, ¿no? Sin derivar. Entonces va a haber una solución totalmente similar a la del cilindro. Entonces definimos aquí el parámetro lambda, así como definimos antes el parámetro beta en la ecuación del cilindro. Definimos el parámetro lambda como 4 lambda a la cuarta igual a e por h por a cuadrado sobre d. Y entonces queda lambda igual a raíz cuarta de e por h por a cuadrado sobre 4d. Entonces reemplazamos en la ecuación anterior este parámetro por lambda, por 4 lambda a la cuarta, ¿no? 4 lambda a la cuarta, perdón. Y entonces nos queda la ecuación con el parámetro lambda escrita de esa manera. Ahora es más conveniente cambiar esta variable angular phi, que se mide en este sentido como positivo, por esta variable angular beta, que se mide a partir del borde inferior, con este sentido como positivo también. Bien. Signos diferentes entonces estos ángulos, phi y beta. De modo que, fíjense, cuando phi igual a phi 0, se tiene beta igual a 0, ¿no? Esa es la correspondencia entre phi y beta. Asumiendo phi 0 grande, asumir phi 0, o sea, este ángulo, phi en la base, ya no, si tomamos aquí la base, entonces aquí sería el phi sub 0. Si este ángulo es grande, eso es como decir el cilindro es largo. Es una afirmación equivalente a afirmar que el cilindro es grande, largo, perdón. Entonces la solución, en vez de tener 4 constantes, tiene solo 2 constantes, ¿no? C1 y C2. El curso phi es igual a E a la menos lambda beta por C1 coseno de lambda beta más C2 seno de lambda beta. Entonces aquí tenemos las 2 constantes que tendrán que calcularse en base a las condiciones del borde inferior, ¿no? Esta que es una combinación de coseno y seno, con las constantes C1 y C2, se la puede reducir a una función única de seno. Solo que aparece, en vez de las constantes C1 y C2, aparece una constante C que multiplica a la menos lambda beta, y dentro del seno aparece otra constante angular phi. Mayúscula. Entonces, cambiamos esa constante y notamos que la relación entre beta y phi es que beta es igual a phi 0 menos phi. Por lo que beta punto, la derivada respecto a phi, como phi 0 es constante, desaparece, queda menos 1, ¿no? La derivada de phi respecto a phi. Bien. Entonces ya sé que la derivada de esta nueva variable angular respecto a phi, la antigua, es menos 1. Entonces a partir de 12 ya comenzamos a obtener expresiones para n phi, para n tita. Estamos aplicando las ecuaciones anteriores en base a Q phi conocida en base a esta expresión, solamente que todavía las constantes C y esta phi mayúscula o psi mayúscula es desconocida, ¿no? Entonces n tita y n phi, m tita, todo va a quedar en función de esas 2 constantes, C y la psi mayúscula. Bien, luego el desplazamiento horizontal h en cualquier punto de la pared quedaría a por seno del ángulo phi sobre por h por n tita, ¿no? Delta h también tenemos su expresión. La rotación del meridiano quedaría de esta manera y la rotación en la base de esta otra, solo reemplazando que en la base beta vale 0, ¿no? Entonces ya aparece beta. Bien, con estas expresiones podemos ya evaluar los coeficientes de flexibilidad en la base. Tenemos los grados de libertad x1, desplazamiento horizontal, donde tendremos la fuerza x1 distribuida, y la rotación x, en el grado 2,
donde tendremos el momento x2, ¿no? Entonces, para calcular los primeros coeficientes de flexibilidad, tomamos x1 igual a 1 y x2 igual a 0. Entonces, el momento en la base, que es igual a x2, es 0, y el momento y el corte en la base va a ser igual a, con x1 igual a 1, va a ser igual a menos seno de phi. Tenemos el Q sub phi. Este queda 0, la base beta es 0, queda seno de psi, ¿no? Y aquí tenemos entonces la exponencial, cuando beta es 0 queda 1, ¿no? Queda c por seno de psi. C por seno menos seno de phi sub 0 solamente queda. Aquí está, perdón. Esta es la fuerza horizontal, y la fuerza Q sub phi, o N phi más bien, la fuerza cortante, perdón. Esto es lo que me interesa. La fuerza cortante es x1, que vale 1 por el seno de phi sub 0. Eso es lo que me refería acá. Q sub phi en phi igual 0. La base, la fuerza cortante es la proyección con el seno, ¿no? 1 por el seno de phi sub 0. Eso es. Y entonces aquí tenemos nosotros esta expresión, c por seno. Déjenme ver esto, me parece que es el momento que es igual a 0, ¿no? Sí, el momento m phi. El momento m phi, que es toda esta expresión, en la base queda beta igual 0, ¿no? Beta igual 0, entonces queda c por seno de phi más pi cuarto por esta constante. Y eso es lo que tenemos acá. C por seno de phi más pi cuarto por esta constante igual a 0. Entonces queda seno de psi más pi cuarto igual a 0. Eso nos lleva a la conclusión de que esta constante psi para esta condición de x1 igual a 1 nos da menos pi cuarto. Menos pi cuarto para que el seno se haga 0. Seno de 0 es 0. Ya tenemos esta constante. Pasamos a la otra condición, que es la expresión del corte, ¿no? La expresión del corte es esta de acá. Este valor ya lo conocemos. En la base beta vale 0, entonces aquí va a ser seno de menos pi cuarto por cbc 1, porque a la 0, aquí con beta 0 queda 1, ¿no? Entonces aquí tenemos esa otra expresión, c por seno de menos pi cuarto queda igual a menos seno de phi sub 0, ¿no? El corte es igual a menos seno de phi sub 0, y el corte es c por seno de menos pi cuarto. Entonces ahí sale la constante c como raíz de 2 por seno de phi sub 0. Y ya tenemos entonces nuestras dos constantes definidas, ¿no? La constante angular vale menos pi cuarto, y la constante c vale raíz de 2 por seno de phi sub 0. Entonces ahí ya podemos ir evaluando n-tita en la base y delta h, y podemos entonces evaluar F11, que viene a ser delta h. F11 es delta h, ¿no? 2 lambda seno cuadrado phi sub 0 sobre e por h. 2 lambda al cuadrado seno de phi sub 0 sobre e por h. Entonces está evaluado ese coeficiente, aquí, perdón, 2 lambda seno cuadrado de phi sub 0 sobre e por h. Eso es F11, ¿no? Y ahora la rotación ya queda también con los valores de R y C definidos, queda también definida. Aquí están las expresiones, simplificamos, y finalmente F21, que es la rotación en la base, va a ser igual a 2 lambda cuadrado sobre e por h por seno de phi sub 0. Entonces ya tenemos el F11, el F21. Ahora para los otros dos coeficientes hay que dar a x2 valor de 1 y a x1 valor de 0, ¿no? Entonces el momento en la base, cuando beta vale 0 y phi vale phi sub 0, vale 1, mientras que el corte vale 0. Bien, la ecuación del momento se reduce a c por seno de phi, que va a ser igual a 0.
Y entonces C no se puede determinar su expresión. No podemos aceptar que valga C0 porque entonces esto alteraría, sería introducir una hipótesis que no es real. Porque aquí el producto de C por seno de phi es que vale 0, ¿no? Y lo que sí estamos seguros es que la constante, fíjense, si C fuese 0, ¿qué pasaría? Para que quede claro. Si C fuese 0, nuestra Q sub phi valdría 0, ¿no? O sea, se anularía nuestra solución Q sub phi con C igual 0. Entonces, no queremos una solución nula. Entonces, C no tiene que ser 0. Por lo tanto, en el producto, el seno de esta variable angular tiene que ser 0. Y por lo tanto, esa variable angular es 0. Entonces, ahora, por otro lado, el momento es igual a 1. Esta era la expresión del corte igual a 0, ¿no? Ahora tomamos el momento igual a 1 y la expresión del momento igualado a 1 con ya el valor de la constante angular en 0, que da solamente pi cuarto acá en el seno, nos da C igual a 2 lambda sobre A. Entonces, una vez que definimos la constante angular phi en 0, o psi en 0, y la constante C como 2 lambda sobre A, ya podemos ir evaluando todo lo necesario para llegar a delta H y delta rotación, ¿no? La base. Delta H en la base es menos 2 lambda cuadrado por seno de phi sub 0 sobre E por H, ¿no? Entonces, reemplazando acá, F12, F21, ya. Nos queda 2 lambda cuadrado seno de phi sobre E por H. Este de acá, sí, delta, aquí hay un error de signo. Este signo no hay, ahí está perdido en la expresión del PDF, es positivo ahí, y F12, obviamente como es simétrica, los coeficientes de flexibilidad son simétricos, es lo mismo que F21, 2 lambda cuadrado por seno de phi sub 0 sobre E por H, ¿no? Que es lo que tenemos acá arriba. Fíjense, F21, 2 lambda al cuadrado E por H seno de phi sub 0, ¿no? Eso se repite acá. F12. Y el F22 es la rotación. Eso queda 4 lambda al cubo sobre E por H por radio acá abajo de la esfera. Entonces, resumiendo, tenemos las expresiones de los coeficientes de flexibilidad. F11, F21, F12, F22. Ahora, con esos coeficientes de flexibilidad, ya tenemos condiciones nosotros de resolver un problema como este. La cáscara empotrada en la base, con, por ejemplo, la carga P concentrada ahí en la cúspide de la cáscara esférica, ¿no? Radio A, ángulo phi 0 en la base. Y nos interesa calcular las reacciones del empotramiento. Este es I1, fuerza horizontal, distribuida en el paralelo empotrado. Y X2, el momento, distribuido también en el paralelo empotrado. ¿Cómo sería el trabajo acá? Comenzamos con la teoría de membrana. De costumbre, uno transforma el empotramiento en un apoyo de biela, se vuelve isostático el problema y calculamos entonces las fuerzas de membrana, ¿no? N phi, N tita. Esto ya lo sabemos hacer. Y aplicamos luego la ley de Hooke. Como ya conocimos, hemos calculado al principio en la teoría de membrana N tita y N phi, usamos la ley de Hooke y calculamos las deformaciones, ¿no? Con las deformaciones ya podemos nosotros ir y evaluar los desplazamientos de la teoría de membrana en la base, F10 que es delta H, y F20 que es la rotación, la derivada, la rotación nomás en la base, ¿no? F20, que es la derivada de subtita respecto a phi, más cotangente de phi por E subtita menos E sub phi, todo esto evalúa en la base.
Entonces ya tenemos F10 y F20. Recuerden que tenemos que armar aquí, con estas dos incógnitas, X1 y X2, hay que armar las ecuaciones de compatibilidad, ¿no? F11 por X1 más F12 por X2 más F10. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Obviamente este F10 viene de la teoría de membrana, que ya lo hemos trabajado en nuestras cáscaras, ¿no? La segunda ecuación de compatibilidad para nuestro empotramiento es F21 por X1 más F22 por X2 más F20 igual a 0. Entonces aquí también F20 viene de la teoría de membrana. Esta es la parte más trabajosa, porque obviamente F11, F12, F21, F22, que son nuestros coeficientes de flexibilidad deducidos en base a la teoría de flexión simplificada que hemos desarrollado, ya tenemos la fórmula, ¿no? Es solo reemplazar en fórmula. Bien. Entonces, sí, dígame. Disculpe, ¿cuáles eran los temas que van a entrar para el examen del martes? No, para el examen parte entramos hasta aquí solamente. Teoría de membrana, N, phi y N tita. ¿Solo cáscara? Cáscara puede ser de doble curvatura o cáscara cónica o nuestra cáscara esférica, ¿no? Pero solamente vamos a evaluar la teoría de membrana, o sea, N phi y N tita van a calcular. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ya para el final va a entrar esto que estamos viendo acá. Aquí están las ecuaciones de compatibilidad que les había mencionado. Esas ecuaciones, cuando las resolvemos, nos permiten calcular X1 y X2, ¿no? Entonces, si trabajamos el problema este que está planteado y comenzamos con la solución de la teoría de membrana, como hemos resuelto este problema de la cáscara esférica con carga concentrada en la cúspide P, ya teníamos la solución, entonces aquí la estoy escribiendo, ¿no? N tita era P sobre 2pi por A seno cuadrado de phi, y F1 sub tita igual a P sobre 2 por H por pi por A seno cuadrado de phi por 1 más Poisson, ¿no? N phi, perdón, que es menos P, y N tita es más P, o sea, N phi y N tita simplemente son opuestas. Entonces ahí calculamos la deformación sub tita, la deformación sub phi, utilizando la ley de Hooke. Están ahí las deformaciones. Y entonces podemos evaluar F10, que es delta H, ¿no? Tenemos la fórmula delta H como es epsilon sub tita por R0, ¿no? Que es A seno de phi. Entonces estamos con F10 igual a toda esta expresión. Ahí tenemos que derivar la expresión de la deformación sub tita respecto a phi, porque entra en la expresión de la rotación en la base, ¿no? Aquí está esa derivada, y la rotación en la base queda escrita de esta manera. Pero son términos opuestos que están sumando, entonces nos queda la rotación en la base 0. Entonces la rotación en la base, que es F20, es 0. Ahí están ya la parte complicada, que es calcular F10 y F20. Luego continuaría, que ya no lo hice, pero sería armar las dos ecuaciones con estos valores de F10, ¿no? F10 y F20 que hemos calculado. Se escriben las dos ecuaciones de compatibilidad con esos coeficientes que dan por fórmula de flexibilidad de la teoría de flexión, y se obtendrían los resultados X1 y X2. Bien, eso